CNI presenta. Hola, ¿qué tal amigos de CNI? Qué bueno que nos está sintonizando. Hoy es 1 de septiembre del año 2024 y nos encontramos aquí en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está rindiendo su último informe de gobierno. Ya sabe, esperamos todos sus comentarios en todas nuestras diferentes redes sociales. Quédese con nosotros, 30 años de CNI. Gracias por el favor de su atención. Gobernadores que ahora están al frente de sus gobiernos estatales, también gobernadores electos están ahí esperando al presidente, ahora se van a reunir, lo vemos caminando con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, Alberto. Así es, está ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ya llegó también la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que va a estar también presente en esta ceremonia del sexto informe de gobierno del presidente López Obrador. Usted ve en pantalla cómo está completamente lleno el Zócalo de la capital del país. El presidente saluda a la gente. Es uno de los rasgos de este gobierno que está en su último mes prácticamente. Ningún otro presidente de la República, se lo puedo contar yo, que me ha tocado ver varios presidentes, ha tenido esta cercanía con las personas. Era imposible que un presidente de la República se acercara con esta naturalidad con la que lo hace el presidente López Obrador, prácticamente con muy poca seguridad. En otros gobiernos, Asunto Retuala, se tomaba por asalto, prácticamente por asalto, los lugares donde llegaba el presidente, así fuera a desayunar. Totalmente, y hay una frase que el presidente ha acuñado prácticamente, que es: el pueblo es el que me cuida, ¿no? Ya no tenemos a este servicio de seguridad, el Estado Mayor Presidencial haciendo esto que describes de otras administraciones, sino tenemos a un presidente que en gira donde está, en lugar al que acuda, siempre está en contacto con la gente. Bueno, y eso ahora se ve también en esta llegada, en esta salida al Zócalo capitalino, donde va a ser su sexto informe de gobierno. Veíamos allá abajo también a la presidenta electa Claudia Sheinbaum con gobernadores, gobernadoras, le decía yo, integrantes del gabinete. Está en este momento los honores a la investidura presidencial. De tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con motivo del sexto informe de gobierno. Amigas, amigos, hoy rindo ante ustedes
y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores. Aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. ¿Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido como Francisco I. Madero? ¿Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río? De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista, y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo, siempre nos hemos inspirado
en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón, de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio, y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. Escuchamos que el claridoso de Villa opinaba que el país debía ser gobernado por alguien que realmente quisiera a su gente y a su tierra y que compartiera la riqueza y el progreso. ¿Cómo ignorar el lema del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero? Sufragio efectivo, no reelección. O la sentencia de Lázaro Cárdenas, según la cual gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con este ideario comenzamos nuestro gobierno hace casi 6 años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos.
De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5.100.000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45.000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6.000 pesos bimestrales. 482.000 personas con discapacidad son apoyadas con 3.100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10.878.500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1.032.895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024 el monto bimestral de esa beca ha sido de 5.600 pesos. Se apoya cada año a 262.000 madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Se entregaron 85.000 millones de pesos de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 174.000 escuelas públicas. Con la participación de maestras y maestros se elaboraron 160 millones de libros de texto con orientación científica y humanista. El Fondo de Cultura Económica ha editado un total de 17.365.000 libros. Se publicó la colección 21 para el 21 con motivo de los 500 años de la batalla de Tenochtitlán y la invasión española a nuestro país. Hemos aumentado en el sexenio el sueldo de los trabajadores de la educación en 48% y ningún maestro o maestra de educación básica dependiente de la federación gana menos de 17.000 pesos mensuales. Se ha basificado a 960.000 trabajadores de la educación. Se han creado 202 universidades para el bienestar Benito Juárez, en las zonas más pobres y marginadas del país, donde estudian becados 56.464 alumnos. Han egresado de esas universidades 7.000
3.755 estudiantes, de los cuales 3.299 ya se han titulado. El 14 de septiembre vamos a inaugurar en Palenque, Chiapas, la unidad de estudios interdisciplinaria de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, con capacidad para 3.000 estudiantes. El programa de becas a estudiantes de familias pobres nos ha permitido reducir considerablemente el abandono escolar en todos los niveles educativos. En el ciclo escolar 2017-2018 abandonaron la primaria el 0.5%. Para el ciclo escolar 23-24 solo 0.3%. En secundaria pasó el abandono de la escuela de 4.6 a 2.4. En el subsistema profesional técnico se redujo el abandono escolar de 27.4 a 12.1. En el medio superior de 14.5 a 8.5. Y en educación superior de 8.4 a 5.3%. Se creó el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Actualmente están inscritos 1.470 alumnas y alumnos en 7 planteles que funcionan en los estados de Campeche, Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Estado de México. Además de lo académico, que es muy importante, también se ofrecen especialidades en béisbol, boxeo, atletismo y fisioterapia. Se mejoraron los estadios de béisbol de Hermosillo, Ciudad Obregón, Veracruz, Tabasco, Campeche, Cancún, y está por terminarse el nuevo estadio de béisbol de Tepic, Nayarit, y se está ampliando y mejorando el de Mérida, Yucatán. El año pasado México ocupó el tercer lugar en medallas en los Juegos Panamericanos, y hace poco en las Olimpiadas obtuvimos 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Felicidades a todas y todos los deportistas, entrenadores y a los familiares. De igual forma, en estos días están compitiendo en París con bastante éxito nuestros atletas paralímpicos, y el día 17 de septiembre se les entregarán a todos los integrantes de las 2 delegaciones, como se ha hecho año con año, sus estímulos económicos. Hemos invertido 132,000 millones de pesos para financiar 132,000 millones de pesos para financiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual han trabajado como aprendices en talleres, tiendas, empresas y en otras actividades productivas 2.973.455 muchachas y muchachos. Lo invertido para dimensionarlo en este programa de atención a los jóvenes supera a todo lo destinado a los jóvenes durante los 5 sexenios anteriores. Se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, que ha permitido ayudar en regiones pobres y marginadas del país. 5.758 comunidades pobres de 8 estados del país se han visto beneficiadas con el Tianguis del Bienestar, el cual reparte zapatos, ropa, impermeables, telas, enseres del hogar y otros productos que han sido confiscados en las aduanas del país. Los ingenieros militares construyeron 2.000
750 sucursales del Banco del Bienestar. Es la institución, el Banco del Bienestar, con más cobertura en el país. Este banco auténticamente popular que llega hasta las comunidades de los pueblos más apartados, está dispersando recursos por 750,000 millones anuales en beneficio de 27 millones de mexicanos. En este sexenio se creó el programa Tandas para el Bienestar, que tiene como objetivo otorgar créditos sin intereses y sin burocracia a pequeños empresarios, artesanos, comerciantes y otras personas que forman parte de la llamada economía informal. En 2020, con motivo de la pandemia, que tanto dolor nos trajo, en 8 meses se otorgaron 1.500.000 créditos a la palabra por un monto de 36,000 millones de pesos. En total, del 2019 a lo que va del 2024, se han colocado 2.800.000 créditos con una inversión de 46,000 millones de pesos. Se creó la Financiera para el Bienestar, pequeños créditos y lleva a cabo la entrega de remesas a familiares de migrantes con el cobro de comisiones justas. 2 millones de productores y 200,000 pescadores reciben ayuda económica directa. Se entregan fertilizantes de manera gratuita a todos los pequeños productores agrícolas del país. En el programa Sembrando Vida, 433,000 campesinos son apoyados con jornales permanentes desde el principio del gobierno para cultivar sus parcelas, lo que les ha permitido plantar 1.158 millones de árboles frutales y maderables. Es el programa, que se oiga bien, que se escuche lejos, es el programa de reforestación más importante del mundo. Se mantienen precios de garantía en la compra de alimentos básicos. En 2018 la producción de alimentos del sector agropecuario y pesquero fue de 285 millones de toneladas y en 2023 aumentó a 290 millones de toneladas. Asimismo, el saldo de la balanza agroindustrial en este periodo pasó de 3.134 millones de dólares a 6.909 millones de dólares, es decir, vendimos más de lo que compramos. Están funcionando 24.496 tiendas de Liconza y 12.331 lecherías de Liconza, ubicadas en comunidades y colonias marginadas, en las cuales se venden alimentos a precios justos. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
con lo que cuenta el IMSS Bienestar. Cuenta con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales, 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Hemos basificado a 176.808 trabajadores de la salud. 176.808 trabajadores de la salud. Estaban contratados por honorarios y eran trabajadores con muy pocos sueldos y prestaciones. Y ahora la mayoría de los trabajadores del sector salud tiene su base. Ofrecimos esto y lo estamos cumpliendo. Cuando llegamos a la presidencia, el sector salud contaba con 129.482 médicos generales y especialistas. Ahora hemos contratado a 48.736 más, incluyendo a 5.000 médicos de la hermana República de Cuba, que les agradecemos mucho. Antes, la compra de medicina y equipos médicos era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores. Hoy, dije comunicadores, no, mercenarios de la información. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11.774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6.341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad, Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas, subrogadas. Todas esas palabrejas que se inventaron durante el periodo neoliberal. Ahora el ISSSTE ha vuelto a ser una institución con servicios públicos integrados. Se han rehabilitado 548 clínicas y hospitales del ISSSTE y se cuentan con 10 nuevos hospitales, 6 de ellos construidos por nosotros y 4 adquiridos también porque ya desapareció esa otra manera de hacer negocios ilícitos o ilegítimos al amparo del poder público. Ya desapareció el uso, el manejo de las llamadas asociaciones públicas privadas. Actualmente las farmacias del ISSSTE surten el 98.5% de las recetas médicas. En 2018 el sector salud contaba con 96 salas de hemodinamia para atender infartos. Los infartos, lamentablemente, son la primer causa en nuestro país
y había estados en los que no se contaba con ninguna sala de hemodinamia para atender a infartados. Ahora son 144 salas de hemodinamia. En todos los estados hay cuando menos una. Se aumentó en 50% estas salas de hemodinamia. De igual manera, se aumentaron las unidades para hemodiálisis, la segunda causa de mortalidad, la diabetes. Todo esto nos tiene que llevar a pensar que durante el periodo neoliberal también hubo mucho consumo de productos chatarra y que es urgente, indispensable, necesario el que haya una muy buena campaña de orientación nutricional. Las unidades para hemodiálisis pasaron de 4.551 a 6.487. Había 60 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, ahora se cuenta con 76. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud, sobre todo los de las comunidades más apartadas, ya cuentan con médico los 7 días de la semana. Ya no nada más es de lunes a viernes, porque la gente también se enferma, fíjense ustedes, los sábados y los domingos. Adquirimos 90,000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia, desde la cual se distribuyen los medicamentos a todo el país para que nadie se quede sin medicinas, aun cuando vivan en las comunidades más apartadas. En los 2 sexenios anteriores al nuestro se realizaron, y esto explica el por qué nos alcanzó el presupuesto para tanto. En los 2 sexenios anteriores se realizaron con donaciones a diversos contribuyentes, grandes contribuyentes, por un monto acumulado de 413,000 millones de pesos. En nuestro gobierno se prohibió ese privilegio. Antes los causantes, los contribuyentes más grandes, imaginen una empresa, un banco famoso, pues no pagaba impuestos. Los más grandes, influyentes, empresarios y banqueros no pagaban impuestos. Ahora casi todos contribuyen. Por eso también les agradezco a los que están cumpliendo con su responsabilidad. La recaudación de impuestos en 2018 fue de 3.1 billón de pesos. Este año se estima en 4.9 billones de pesos, un incremento de 31.4% en términos nominales. Según nuestros cálculos, y esto es muy importante, siempre sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencia, y que había que combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos y se iba a poder financiar el desarrollo de México. Esto es lo que está quedando de manifiesto. Hemos podido hacer muchas cosas, entregar lo que al pueblo le corresponde, que son sus derechos sociales, porque hemos cortado de tajo
con la corrupción en el Poder Ejecutivo. Según nuestros cálculos, nos hemos ahorrado alrededor de 2 billones de pesos durante el sexenio por no permitir la corrupción. Solo el combate al huachicol nos ha generado ahorros por 342,000 millones de pesos. Esa cantidad, 342,000 millones de pesos, es lo que le costó a la nación construir la refinería de Dos Bocas. El presupuesto anual pasó de 5.3 billones en 2018 a 9.1 billones en 2024. Se incrementó en 71.7% en términos nominales. El crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Con el primero la deuda aumentó 7.4 puntos del Producto Interno Bruto. Con el segundo, 8. Y hasta ahora con nosotros ha crecido 4.9 y se estima que cierre en 2024 en 6. Cuando llegamos al gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo. Ahora está en el lugar 12. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36,000 millones de dólares y solo en los primeros 6 meses de 2024 se han recibido 31,000 millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Cuando llegamos al gobierno, había 20,079,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ahora son 22,389,835 hasta ayer. Es decir, 2,310,000 empleos más formales. Somos el segundo país, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. En 2018 el promedio en 2018 el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de 352 pesos diarios. Hoy es de 587 pesos. Ya está funcionando el fideicomiso en el Banco de México para reparar el daño que causaron las reformas de Zedillo y Calderón al reducir el monto de las pensiones de los trabajadores al 30% de su salario. Ahora todos los que ganen el salario promedio del IMSS obtendrán el al jubilarse. En la frontera norte se cobra la mitad del IVA
desde que llegamos, y la mitad del impuesto sobre la renta. En esa región la gasolina y el diésel cuestan en promedio 4 pesos por litro menos que en el resto del país, y se aumentó al triple el salario mínimo en términos reales. Esto también explica el por qué alcanza el presupuesto y se distribuye y llega a todos. Ya no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos de la Federación, aclaro, del Poder Ejecutivo, ni pensiones millonarias a expresidentes. Eso se terminó. Tampoco hay cajas de ahorro o fideicomisos para el retiro de altos funcionarios de la Federación. En el Poder Ejecutivo se suspendió la atención médica privada para altos funcionarios. Todavía en otro poder de los tres se mantiene la atención médica privada y se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. En el 2018, y este es un ejemplo que se puede probar, el gasto de la oficina de la presidencia en 2018 fue de 3.600 millones de pesos. En 2023 solo se ejercieron 600 millones, es decir, la sexta parte. Se vendieron el avión presidencial y otras aeronaves destinadas a funcionarios, y el dinero recuperado se destinó a la construcción de 2 hospitales, uno en Tuxtepec, Oaxaca, y otro en Tlapa, Guerrero. Desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente. ¿Quién me cuidó? Ese agrupamiento de élite pasó de nuevo a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se eliminaron 173 fideicomisos sin ninguna utilidad, no servían para nada, pero con mucho gasto administrativo. Nos ahorramos 136.000 millones de pesos con esta decisión. La austeridad republicana se convirtió en una realidad, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y pongo otro ejemplo de muchos. Desde que llegamos al gobierno no se ha comprado un solo vehículo para funcionarios. Ahora ya va a corresponder renovar el parque vehicular. Al igual que la corrupción, se ha combatido la impunidad, y aún siendo respetuosos de la autonomía de poderes hasta el extremo de respetuoso, porque no nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndice los otros 2 poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria el poder de los poderes era el Ejecutivo, ¿o no era así? Bueno, hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido transar para que nos aprueben todo. Al contrario, hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial.
Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda.